Una tarde más en Justo a Tiempo. Hoy vamos a hablar sobre equilibrio calórico. Nosotros sabíamos que el calor es igual a la masa, el calor específico, por la variación de la temperatura. Pero ¿qué pasa cuando ponemos en contacto dos cuerpos? Un cuerpo va a ganar calor y otro va a perderlo. ¿Esto cuál va a pasar? El cuerpo que pierde calor es aquel que tiene más temperatura. Y el cuerpo que gana calor es aquel que tiene más temperatura, como podemos ver en la gráfica. Pero puede pasar que en ese proceso se dé un cambio de estado. Bien, hagamos unos ejemplos donde esto va a quedar muy claro. Empecemos con el primer ejercicio. Vamos a suponer que tenemos un recipiente térmicamente aislado, es decir, no entra ni sale calor de él, que contiene 400 gramos de agua. Entonces vamos a ir sacando nuestros datos. Dentro de este recipiente hay 400 gramos de agua a una temperatura de 20 grados centígrados. Se introduce en él un pedazo de hierro, ¿sí? Que tiene una masa de 100 gramos. Perfecto. Pero estaba muy caliente, a una temperatura de 120 grados centígrados. Al cabo de cierto tiempo, el agua y el hierro estarán a una misma temperatura, a una temperatura intermedia. Bueno, ¿y cuál es esa temperatura? Ese es nuestro ejercicio de hoy. Ojo, si nos dice que el recipiente está aislado, quiere decir que no nos va a importar, solamente agua y hierro. Bien, ¿cómo sé cuál gana y cuál pierde? ¿Recuerdas la imagen de acá? El que tiene mayor temperatura es el que pierde y al que le vamos a hacer negativo. Así es. Este va a ser A y este va a ser B. Menos calor de A es igual al calor de B. A medida que llegan a un equilibrio térmico, quiere decir que los dos van a tener la misma temperatura final. No hay cambio de estado, así que procedemos. Para el cuerpo A, que es el hierro, masa, calor específico por variación de temperatura, que sería temperatura final menos la inicial del hierro, es igual a la masa del agua, calor específico del agua, temperatura final, que es la misma de la del hierro, menos la inicial del agua. Empezamos a poner nuestros datos. Recuerda que necesitamos los calores específicos de cada compuesto, tanto del hierro como del agua, que te habíamos indicado en clases anteriores, que debemos ver en tablas. ¿Recuerdas? A es del hierro, la masa es de 100 gramos. El calor específico del hierro es 0.5. Es muy utilizado el hierro en ejercicios de calorimetría. La temperatura final desconocemos, pero la inicial del hierro es 120. ¿Por qué decimos que pierde calor? Porque tiene la temperatura más alta y va a ceder, mientras que el agua gana con una masa de 400 gramos y un calor específico de 1. ¿Recuerdas por qué? Debido a que está en estado líquido. Calorías sobre gramo o grado centígrado. Temperatura final menos la temperatura inicial del agua, que es 20. Como puedes ver en la ecuación que nos queda, lo único que nos queda es despejar la temperatura final. Para ir haciendo más corto el proceso, puedo multiplicar menos 100 por 5, por 0,5, que nos quedará menos 50 calorías sobre grado centígrado. Bueno, desconozco la temperatura final, pero tengo la inicial del hierro. Aquí también podemos multiplicar y nos queda calorías sobre grado centígrado. Tal vez este paso nos ayude a aminorar un poco los datos. Estas unidades se pueden simplificar y ahora procedemos a aplicar distributiva. Menos 50, temperatura final, menos por menos más. Tengo que multiplicar ahora menos 50 por menos 120 más 6.000.
es igual a 400 temperatura final menos 8000. Todo esto nos va a quedar en grados centígrados si ponemos las unidades. Ahora, este 400 que está sumando pasaría restando. Me quedaría menos 50 temperatura final menos 400 temperatura final es igual a menos 6000 menos 8000. Que nos quedaría menos 540 temperatura final es igual a menos 14000. Como ambos lados son negativos, les hago positivos y me quedaría 14000 dividido para 540. Concluimos que la temperatura final es de 25.92 grados centígrados. A veces hay un poco de confusión, les digo por experiencia, porque me dicen, Fabi, pero si dice temperatura media, ¿no debía ser la mitad? No. Hay muchos factores que influyen, como la masa. Si el que tiene más cantidad tiene más, el que tiene mayor temperatura tiene mayor masa o menor masa para poder trabajar. Y como ven, hemos resuelto un ejercicio sobre equilibrio térmico. Fácil, ¿verdad? Bien, hagamos uno más que tenemos preparado por aquí. Y luego de esto te vamos a mandar unos ejercicios para que tú puedas practicar y nos preguntes lo que necesites. Este ejercicio nos dice, Esteban quiere saber a qué temperatura llegará su vaso de 250 milímetros de agua. Así es, te dio esta vez el volumen de 250 milímetros de agua que está a una temperatura de 26 grados centígrados. Si se le agregan 5 cubos de hielo, pero cada cubito tiene 10 gramos y que están a una temperatura de 0 grados centígrados. ¿Recuerdas qué pasaba esta temperatura? Creo que va a haber un cambio de fase. Quiero que mires la escala de la temperatura, que te garantizo, es muy bueno llegar a ello. Fijémonos en el hielo. El hielo de 0 grados aquí tiene un calor, ¿recuerda su nombre? Calor latente. Va a producir un cambio de fase, porque de sólido se va a hacer líquido. Así que va a tener otro calor más. El calor latente, que es justo el momento en que se produce el cambio de fase, más el calor que experimenta por la variación de temperatura. Mientras que el agua simplemente tiene una fase. De una temperatura de 26 va a bajar. Mi pregunta es, si en uno está 26 y el otro a 0, ¿cuál gana y cuál pierde calor? Estás en lo correcto. El que tiene 26 grados centígrados es el que cede y B es el que gana. Así que menos calor de A es igual al calor de B. Pero en el calor B no es uno solo, hay que hacer la sumatoria porque hay más de un calor. Hay el calor latente y el calor de cambio de fase. Hay dos fases, como vemos en la gráfica, mientras que en el otro hay solo una. Si tú quieres, puedes primero hallarlos por separado. La pregunta es, ¿a qué temperatura van a llegar todo este sistema? Así que empecemos. Para A no hay cambio de fase, pero no desconozco la masa. Pero no importa, porque sé que densidad es masa sobre volumen. Y la masa, espero que estés viendo ahí, perfecto, es densidad por volumen. ¿Sabes tú cuál es la densidad del agua? La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Si mi volumen es 250 mililitros, tengo que pasar a centímetros cúbicos. Y debemos saber la relación para poder transformar. Es decir, debo saber cómo transformar de mililitros a centímetros cúbicos. ¿Sabes qué relación hay? Pues que son exactamente iguales.
Un mililitro es igual a 1 centímetro cúbico. Así que en vez de poner 250 mililitros, puedo poner 250 centímetros cúbicos. Al simplificar vemos que la masa es 250 gramos. Espero que esta parte de la densidad esté entendido. Si es que te da el volumen de cualquier material, primero tienes que hallar la masa. Bueno, del agua es 1, por lo que queda igual, pero eso no pasa en todos los materiales. Así que menos masa del agua, 250 gramos, calor específico. ¿Recuerdas? ¿Qué? Calorías sobre grados centígrados. Desconozco la temperatura final menos la temperatura inicial, 26 grados centígrados. Fácil, ¿verdad? Y ahora vamos hacia el hielo. Bueno, primero teníamos 5 cubos de hielo. Y otra cosa, primero debemos analizar y hallar el calor latente más el calor de la fase 2. Ahora recordemos algo muy importante que tenemos por aquí. Tenemos hielo. ¿Y cuál es la fórmula del calor latente? Que a los 0 grados centígrados, ¿de qué estamos hablando? ¿Calor latente de fusión o vaporización? Así es. Este calor latente es la masa del hielo por el calor latente de fusión, que es igual al de vaporización, es decir, al del agua. Así que la masa que ponemos es 50. ¿Por qué? Porque tengo 5 cubos de hielo de 10 gramos cada uno. El calor latente de fusión es 80 calorías sobre gramos. Perfecto, con esto ya podemos tener listo el calor latente que es 400 calorías. Ahora vamos a analizar el calor 2. La masa, ocupamos la misma. ¿Recuerdas que esa era una de las preguntas de videos anteriores? Sí. ¿Qué calor específico ocupamos? ¿El del agua o el del hielo? Perfecto. Ocupamos el del hielo porque es ese hielo el que está sufriendo un cambio de fase, que es 0.50 calorías, gramos, grados centígrados. Bueno, me indican aquí se ha hecho un 0, pero eso es grados centígrados. La variación, la temperatura final no conocemos, pero la inicial es 0. Bueno, estamos listos para acomodar nuestro sistema de ecuaciones. Nos queda menos 250 calorías sobre grados centígrados por temperatura final menos 26 grados es igual. Calor latente, 400 calorías, más el calor 2, 50 por 0,5. Vamos a resolver 25 y me va a quedar calorías sobre grado centígrado y solamente temperatura final porque la inicial es 0. ¿Estamos claros hasta aquí? Ahora tenemos que despejar. En primer lugar, aquí aplicamos distributiva. Si quieres, no pongas unidad porque ya sabemos que nos va a quedar la temperatura en grados centígrados, solo para facilitar. Menos 200, temperatura final, menos por menos más, 250 por 26, 6.500 es igual a 400 calorías. Y si ves, al simplificar ya te va a quedar solo en grados centígrados. Ahora sí, este que está restando le puedo pasar sumando y el 400 restando acá y nos va a quedar 6.100 es igual 250 más 25, 275 temperatura final. Y este 275 que está multiplicando va a pasar a dividir, dándonos una temperatura final. Recuerda que en tu examen puedes sacar calculadora y la razón es las unidades que manejamos. Tienes que estar pendiente si me pide 2 decimales, redondeado o no redondeado,
Si yo quiero poner 4, en fin, depende de lo que nos pida el ejercicio. Si regresamos a la escala que habíamos puesto anteriormente, la temperatura del uno aumentó hasta 22 y del otro bajó hasta 22 y hubo un cambio de fase. Espero que esto esté entendido porque ahora te toca una linda tarde de trabajo sobre equilibrio calórico. Haznos las preguntas que necesites. Nos vemos pronto.